un acompañamiento de la agencia, que la agencia esté, Leonardo, ¿cómo vas? Ya sacaste esto, pero hasta ahí, porque la agencia no es como tal el papá de nosotros que tiene que ir detrás. Y pues nos pidieron también hacer como inspecciones a apartamentos y ese tipo de cosas. No. ¿Cómo fue cuando llegaste al aeropuerto? ¿Te recogieron? ¿No te recogieron? La agencia Bueno, aprendió. la agencia también tenía servicio, Ok. o sea, pero era parte. Todo esa parte, la agencia solo tenía el curso de inglés. Y cuando ya estás acá en Australia y necesitas renovar la visa, ¿tú qué esperas de una agencia? Nada. Es que es difícil porque las agencias, pienso que las agencias deben ser claras y honestas. Hola, mi nombre es Isabela y hago parte de la familia Multiedu y hoy vamos a hablar sobre los mitos y realidades sobre lo que hacen y no hacen las agencias de estudio. Hoy me encuentro con Leonardo Pérez, que es un estudiante internacional acá en Australia. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Me alegra mucho que estés acá. Hoy vamos a tratar y hablar un poco, como muy descomplicadamente, sobre algunas preguntas o algunas dudas que tienen muchas personas acerca de lo que hace o no hace una agencia. ¿Listo? Entonces, ya, pues, ¿quién más y quién mejor que tú para poder hablar de esto? Que pues tienes tu experiencia como tal, ya llevas unos cuantos años viviendo acá. ¿Cuántos que llevas? 1 año y medio más o menos. Bueno, perfecto. Entonces vamos a empezar con las preguntas, ¿te parece? De una. Antes de comenzar este video queremos aclarar que las respuestas de Leonardo son netamente algo personal, de la experiencia de él. Y las respuestas de Multiedu se refieren pues a los procesos que nosotros venimos haciendo como agencia. Sí, la idea es prácticamente tratar de dar mis puntos de vista, dependiendo mis experiencias y la de personas que he desconocido también aquí en Australia. Entonces la primera pregunta es, ¿qué esperas de la agencia cuando inicias el proceso? Bueno, la verdad, a simples pasos, lo más esencial que yo espero es un acompañamiento de la agencia, pero un acompañamiento no quiere decir que vaya conmigo de la mano a buscar pues, el estudio, el trabajo, etcétera, sino como los pasos a sacar un documento, ya sea los documentos básicos que se necesitan en Australia para todo estudiante y para toda persona que llega por primera vez, que son sacar la cuenta bancaria, que son el plan de datos, y que es como una guía básica, pienso yo, de documentos legales, es decir, lo que yo necesito para trabajar, ya sea un permiso de manejo de alcohol o un Working with Children, que es como trabajar con niños, o el del PoliCheck, que es el cheque de policía para poder trabajar, etc. Como un lineamiento que me den para decir, usted necesita esto para trabajar sí o sí, y ya que el estudiante se ponga en la tarea de sacar esos documentos. Pero entonces más que todo como un acompañamiento de la agencia, que la agencia esté, Leonardo, ¿cómo vas? Ya sacaste esto, mira, recuerda que es importante para ustedes para buscar ese trabajo, pero hasta ahí, porque la agencia no es como tal el papá de nosotros que tiene que ir detrás a buscarlos, a estar pendiente, porque conozco que las agencias también tienen varios estudiantes, entonces quedaría un poco muy difícil ir detrás de todos. En cómo encontrar trabajo y ese tipo de cosas. De resto ya es trabajo del estudiante por sí empezar a hacer como tal todos esos pasos para poder trabajar. Primero, pues esos pasos serían como si es un estudiante que viene de afuera, de otro país como tal, al comienzo, ¿no? Sí. Que es lo de sacar la cuenta bancaria, las preguntas frecuentes, sacar la SIM, ayudar, pues en este caso Multiedu ayuda como en el cambio de dinero, a sacar el seguro médico, que eso es algo muy importante, a activarlo. Y bueno, y a dar pues, información en específico como por ejemplo el Tax by Number, qué es el ABN. De pronto no creo que sea como tan necesario ir a sacar el permiso para el alcohol y ese tipo de cosas, pero de pronto sí la información necesaria para una persona que al comienzo pues no sabe ¿cuál sería el mejor cuáles plan? son las cosas, cómo se manejan las vainas acá en Australia. Para mí el mejor plan sería, tú llegas a Australia y los primeros días, es decir, llegas y puede ser al segundo o tercer día que estés acá, nos reunimos en un lugar y ya, Leonardo, tú necesitas el tax, este es el link para que tú lo puedas sacar, que necesitas hacer esto y esto. Leonardo, necesitas para poder trabajar el PoliCheck, el Working with Children, etc.
y con esto puedes hacer, aplicar a trabajos de esta índole, pero que ya la agencia lo haga por ti ya es diferente. Entonces es tomar un día para hacer todos esos pasos, pero hasta ahí, ¿sí me hago entender? Es decir, en un día, yo lo hice en un día tú sacas la cuenta bancaria, en un día tú sacas el tax file number, en un día tú puedes hacer todo en un día, entonces tomar solamente un día para explicarle muy bien al estudiante recién llegado todos los pasos que necesitas para poder empezar como tal a trabajar y vivir aquí en Australia. Eso sí, nos ha pasado que algunas personas han dicho como, me ayudas con los vuelos o me ayudas a buscar vivienda. Nos pasó una vez que una persona que claramente al momento de llegar acá a Australia, todo el mundo está como, ay, quiero adelantar todo desde Colombia lo más posible. Y pues nos pidieron también hacer como inspecciones a apartamentos y ese tipo de cosas. No. También hay que aclarar que, pues bueno, hay límites y pues nos encantaría poder ayudarles a todos y hacer un montón de cosas, pero pues bueno. Lo que yo ese tipo de conozco, cosas no. lo que yo conozco y lo que yo hice fue cuando llegué a Australia. Yo desde Colombia ya tenía mi vivienda, pero fue por medio de la agencia. La agencia sí me consiguió una vivienda en casa de estudiante, pero eso es un servicio adicional. O sea, no iba dentro del proceso de visa de estudiante que me voy a estudiar a Australia y ya, la agencia me acomoda en una casa de estudiante, sino que es un servicio adicional que la agencia presta como para que no llegues desubicado y vayas... ¿Como de un tercero? ¿O de la agencia como tal? No, como un tercero, exacto. Es como un servicio que no sé cómo sea el servicio, pero hay como agencias o grupos, no sé, de personas que ofrecen sus casas para estudiantes. Es una casa de estudiantes, pero el dueño vive ahí, obvio. Y esta persona renta sus cuartos, entonces no sé cómo sea el mecanismo de que sea aquí en Australia con la unión con las agencias, pero eso es un servicio adicional que la agencia presta y la agencia te consigue esa ubicación. Para eso te dan como un filtro, o sea, te dan como unas preguntas como que si lo quieres con el desayuno, si lo quieres con la cena, lo quieres lejos, etcétera, y tu presupuesto, y ya la agencia te... Pero es un servicio, lo que te digo, no es una obligación de la agencia, es un servicio que tú pagas adicional. ¿Cuánto duraste ahí más o menos? No, solamente un mes. ¿Cómo fue cuando llegaste al aeropuerto? ¿Te recogieron? ¿No te recogieron? ¿La agencia Bueno, aprendió? la agencia también tenía servicio, Ah, ok. o sea, pero era aparte. Todo esa parte, la agencia solo te vende el curso de inglés, pero ya los servicios vienen por extras. Sin embargo, yo estoy hablando... no tenía una amiga, tenía una conocida que me empezó a hablar justo cuando iba a venir y ella me dijo ese precio es muy alto para venir desde el aeropuerto. Entonces yo le dije a ella qué posibilidades hay si ella me buscaba y ella me dijo, sí, dale, yo te busco, simplemente me pagas lo del parqueadero del aeropuerto. Y así fue, pero hay servicio, incluso ahorita hay muchas facilidades en grupos de Facebook, en WhatsApp, hay grupos que te ofrecen, te recogen del aeropuerto y ya ustedes cuadran el precio, pero entonces ahorita ya hay muchos recursos. Y cuando ya estás acá en Australia y necesitas renovar la visa, ¿tú qué esperas de una agencia? Nada. O sea, la verdad, nada. Solamente que el proceso sea limpio, que el proceso sea... de resto, nada, la confirmación de que fue aceptada. Ok. Entonces, ¿no esperarías como un ABC del proceso, como algo así, o simplemente aplicarías y ya? Sí, o sea, la agencia, tengo entendido porque ya extendí, tengo entendido que la agencia solamente pide datos de como algunos documentos del inglés, de qué nivel terminaste. La agencia solo pide eso y la carta motivacional. Y ya, de resto que la agencia haga su aplicación de forma limpia y que el estudiante esté ahí, como por decirlo, tras bambalinas esperando respuestas, de resto, no más. Yo creo que lo más importante frente pues a la agencia es que te guíe en el proceso, en lo que tú quieres hacer más adelante, ¿no? Porque por muchas personas van a querer quedarse en Australia, otras personas van a decir, no, yo me quiero ir en definitiva, esto no es para mí. Y si las personas quieren en realidad quedarse en Australia, es como mostrar como un camino, o sí, enfocar un camino en cuanto a estudio, claramente, y más adelante, pues, frente al camino, pues, migratorio que va a querer la persona, ¿no? Sí, pero para eso ya es que es difícil, porque las agencias, pienso que las agencias deben ser claras y honestas. No como solamente por vender una extensión de visa voy a pintarle pajaritos, que es lo que han hecho varias agencias.
Entonces pienso que de la mano de la agencia debe ir también un abogado para hablar ese tipo de tema migratorio, no solo la agencia. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre un agente migratorio y una agencia de estudios? Según mi experiencia en lo que yo he indagado, una agencia de estudios ya es como la entidad general que te va a ayudar en su proceso como estudiar aquí en Australia. Bueno, hablando del tema de Australia, como localizar ese colegio, como hablar de tipos de cuáles son las mejores opciones, cuáles son el top de colegios, bueno, etcétera. El agente migratorio ya es la persona que va a ir más a fondo de tu background, o sea, como qué estudios tú tienes, qué te sirve, qué quieres tú para lograr lo que tú quieres hacer aquí en Australia. Es decir, si tú te quieres quedar, que es el caso de muchas personas, ya el abogado, el agente migratorio empieza a estudiar tu caso. Es decir, qué estudiaste en Colombia, cuántos años de experiencia tienes, qué has hecho aquí, qué experiencia tienes y qué quieres hacer, si quieres seguir por la misma línea de lo que estudiaste o si te quieres reinventar con otra carrera, etcétera. Entonces, son esas opciones que te da el abogado de jugar a favor del estudiante, pero con lo que tiene y con lo que puede lograr dependiendo del gobierno australiano. Yo siento que es la persona encargada de transmitir pues las leyes frente a toda la cuestión migratoria. De explicártelo. Sí, exacto. Y pues siento que también va muy de la mano con el agente migratorio y pues la agencia de estudios como tal, ¿no? Es como hay un equipo. Si no estoy mal, el agente migratorio no puede aplicar por ti en la Sí. agencia. Tú necesitas la agencia. Claro, entonces por eso digo que deben ir de la mano, o sea, una buena agencia con un buen agente migratorio. Pienso que sería la combi perfecta. ¿Y tú crees que la agencia es responsable de que te nieguen o te aprueben la visa? Porque si nos ha pasado, mucha gente es como, ¿por qué no me respondes? O nos envían mensajes siendo súper insistentes, es que han pasado solamente 20 días y no he tenido una respuesta, ¿qué ha pasado? Y como que siempre dan esa responsabilidad a la agencia. Claramente algunas personas, otras personas no. Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión frente a esto. Bueno, yo digo que depende. Hay veces que sí, hay veces que no. Cuando digo que hay veces que sí, es porque son esas agencias que no llevan un proceso correcto o que no tienen la documentación necesaria para hacer esa aplicación, que hacen como más tardía el proceso. Pienso que eso puede ser un factor de que el gobierno pueda como sospechar o decir pues que este estudiante no es genuino o lo que sea. Ahora, de que sea responsable en 100%, no. Porque como tal la agencia no es la que va a tomar la decisión, el que va a tomar la decisión es el gobierno australiano. Pienso que si tú haces un camino correcto, un camino tú vas a estudiar inglés y vas a aprender, bueno, en este caso hablando de cursos de inglés o vas a estudiar lo que tú quieras como carrera, si pienso que tienes eso en mente y la agencia lo demuestra, no veo ningún problema o ninguna responsabilidad de parte que la agencia te la niegue o te la acepte. Ya va en el gobierno, de parte del gobierno, parte del Estado. Entonces la agencia, para mí, si tiene un correcto proceso, no tiene responsabilidad. Sí, básicamente el gobierno es el que la aprueba, ¿no? Pero siento que hay una responsabilidad como estudiante y agencia como tal, porque pues tú tienes como estudiante que brindar toda la información necesaria para que todo el perfil se pueda crear bien, de una manera adecuada y poder aplicar, porque pues de eso también depende, ¿no? Si tú no das toda la información necesaria y esto, pues obviamente hay muchas más posibilidades de que sea negada. Claro, hay casos de que el estudiante por X o Y razón no llenó correctamente la documentación o le faltaron algunos documentos. Entonces ahí es donde empieza a jugar la agencia como que mira, lo puedes hacer así o mira, tengo este modelo, guíate, hazlo de esta forma. Conozco casos que dicen como que no, el gobierno me devolvió la aplicación porque hace falta un documento. Entonces ahí, sí, en ese caso sí, ya... ahí ya no es culpa del gobierno, sino ya es culpa de como tal el estudiante y la agencia, porque no le está brindando la correcta información. Entonces pienso que una agencia que ya tenga claro los estándares, que tengan un modelo de cómo se hace, pienso que no debe tener problemas en cuanto a la aplicación. Entonces siento que un estudiante tiene que hacerse responsable de todo, como que de informarse un poco, porque por ejemplo en la carta de intención que había que hacer antes, la gente a veces decía como, oye, ¿será que tú me puedes hacer la carta por mí? O ese tipo de cosas.
sí hay plantillas, hay ese tipo de cosas, pero claramente depende de ti, pues que tú des toda la información necesaria y que tengas claro todos tus propósitos, ¿no? Claro, lo que yo pienso es, el estudiante se debe informar, o sea, el estudiante no puede aplicar porque no tiene conocimiento y pues se hace a través de la agencia. Ahora, lo mínimo que debe dar el estudiante es esa información de la carta de intención y los documentos que pida la agencia que hagan falta, porque recordemos que ya hay unos documentos anteriores. Entonces, por ejemplo, el nivel de inglés, el certificado, etcétera, son esos documentos. O sea, imposible que un estudiante que quiera extender al menos no dé con eso, porque es muy básico. Sí. Tú haces la carta de intención en una tarde, no sé. Leonardo, ¿tú qué crees que pasa con tu dinero cuando te niegan una visa? En un caso hipotético, te negaron la visa en Colombia antes de... El primer paso. Sí, o sea, Sí. voy a venir por primera vez a Australia y me lo negaron. Sí. Yo creería que sí, obvio, o sea, se debería volver una parte. Un 75%, Ujú. pienso yo. Exacto. ¿Y qué crees que se devuelve? O sea, como dividido por partes. ¿Qué fue lo que tú pagaste al inicio? El seguro médico porque no lo voy a utilizar. El colegio, no voy a estudiar, entonces no lo necesito. O sea, necesito el dinero porque no voy a estudiar. Y los documentos. Ujú. O sea, El visado como tal. sí, o sea, los documentos que requerí, ese no se devolvería porque ya estoy pagando por la aplicación. Es como tú aplicar a cualquier otra visa de otro país. Ese dinero no te lo van a devolver porque te la negaron, pienso yo. Ujú. Exacto. Entonces, por eso digo que debería volverse como todo el dinero que no voy a utilizar, es decir, el seguro médico, el del colegio, ya sea el COE, bueno, el demás. En cuanto a eso, pues el seguro médico efectivamente te devuelven te devuelven todo, perdón, claramente con un periodo de días, 28 días aproximadamente. El estudio, eso depende claramente de los términos y condiciones en los que tú firmaste, pues en tu carta, ¿no? En el COE como tal. Entonces, eso depende, varía. Hay demasiados colegios, demasiados términos y condiciones, así que puede que el colegio te retenga 15%, algo así. Más o menos, normalmente se retienen alrededor de unos $250. En este El caso, fee, pues, la tarifa de inscripción, si no estoy mal. Sí, exactamente. Y en cuanto pues al proceso de la visa, eso depende ya de cada agencia. Hay agencias que simplemente pues devuelven todo y hay agencias que sí se quedan con un porcentaje, pero eso claramente ya va a variar. En el caso de que tú ya estés acá en Australia y necesites renovar, se devuelve claramente el seguro médico hasta donde lo utilizaste, ¿no? Si Sí. si renovaste y te queda todavía un año de seguro médico, ese porcentaje de seguro médico te lo Sí. devuelve. En el caso del estudio, estás cursando tu curso de inglés y por alguna cosa te tuviste que ir para tu país, pero ya llevas 2 meses de estudio, ese porcentaje del valor como tal te lo devuelven dependiendo de los términos de condiciones, pero es lo que vas a cursar o lo que ibas a cursar en el futuro, ¿sí? Y ya, básicamente sería eso. En cuanto a los estudiantes que están en Australia y se tengan que devolver por alguna u otra cosa a su país, solamente se le va a devolver el porcentaje que sobra del seguro médico. Si ya claramente ya estás acá 6 meses y ya consumiste esos 6 meses de seguro médico, no te van a devolver devolver lo que ya consumiste. Utilizas. Como tal, exacto. En cuanto al estudio, pues normalmente uno no paga como todo el estudio completo, sino solamente como mes a mes, así que en cuanto a estudio, pues no te van a devolver nada. Esas serían como las diferencias entre pues, un estudiante que está en su país de origen y en uno que ya está acá en Australia. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por venir hasta acá, en verdad por brindarnos pues este pequeño espacio en tu agenda. En cuanto pues a todo lo que nos dijiste, en verdad estamos muy agradecidos porque nosotros siempre estamos buscando como ese feedback en lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer pues una agencia, como ya te había contado anteriormente. Siempre está como ese debate y pues nosotros como agencia siempre queremos mejorar cada día más, con cada renovación, con cada visa que aplicamos. Entonces, qué mejor que hacer un video sobre esto y pues hablar como tal sobre esto. Sí, yo el mejor consejo que doy es no crean cuento de todo lo que ven en redes sociales porque la gente habla es de parte
de opinión personal o en conveniencia propia. Entonces, infórmese, hay muchas plataformas, hay muchas personas, hay muchas agencias, hay muchas experiencias, entonces infórmese, no se queden solo con lo primero que ven. Entonces busquen solamente una buena agencia que les ofrezca un buen servicio, un servicio de calidad, y no tengan miedo de que me van a cancelar, me van a aceptar. Si ustedes están en regla, si ustedes están haciendo un proceso limpio, va a ver que todo va a salir muy bien y tienen que vivir esta experiencia no solo en Australia, sino en cualquier otra parte del mundo. Bueno, y muchísimas gracias. Nos vemos en otro próximo video. Chao pues.